compartimos el escritorio. Muy bien. Entonces, comenzamos, por favor. El balance de energía es uno de las herramientas importantes en la aplicación de las operaciones unitarias. ¿Qué es lo que se hace? Pues definimos un sistema y hacemos o consideramos qué cantidad de energía entra o sale por los límites del sistema. A ese proceso le llamamos balance total de energía. Algo que debemos tener muy claro es que algunos tipos de energía están relacionados con la masa que fluye. ¿Sí? Otras formas de energía, como el calor y el trabajo, son efectos del movimiento de la energía. O como les señalo aquí, solo son formas de transferencia o formas de transmisión. Si ustedes revisan lo que les dijeron sobre calor y trabajo, van a ubicar que estas dos formas de energía ocurren en los límites del sistema. No podemos almacenarlos, no podemos retenerlos. Es decir, son efectos de la transferencia o son efectos de la transformación de una forma u otra de la energía. ¿Sí estamos? Sí. Muy bien. Entonces, nosotros para hacer el balance de energía necesitamos proponer un esquema mínimo y es este. Nosotros tenemos para el balance de materia un esquemita de este tipo, donde tenemos la masa a la entrada, energía cinética, y está la energía potencial, la energía de presión y la energía interna. A ver, primero, ¿alguien recuerda lo que es la energía interna de su curso de termodinámica? Es la suma de todas las energías de una molécula. Es la forma de todas las energías de una molécula. Sí y no, porque tenemos que definir qué tipos de energía son. Entonces, y no son de una molécula. Acuérdense que se habla de la energía de rotación, vibración, traslación a nivel molecular, pero no de una molécula. ¿Sí estamos? Energía de rotación, vibración, traslación, estructural, electrónica,
posicional de átomos y moléculas en un sistema. Pero va por ahí. ¿Sí está? Muy bien. También tenemos, a partir de esa forma de energía, se desprende lo que es el calor y el trabajo. ¿Recuerdan qué diferencia había entre calor y trabajo también en su curso de termodinámica? ¿No recuerdan eso? Yo no, profe, sinceramente. Muy bien. Entonces, el calor es una forma de energía, es el movimiento, o bueno, es el efecto que se presenta cuando los átomos y moléculas, o los átomos o moléculas, son excitados a nivel superficial, son excitados en su nube electrónica y ésta se hace más grande. Los electrones están excitados y aumentan el volumen del átomo o de la molécula. Se presenta un efecto de aumento en el volumen, que es la dilatación. Ya si lo vemos a nivel macroscópico, es la dilatación térmica. Muy bien, pero ¿qué está pasando en la nube electrónica? Sucede que los electrones que se encuentran en la nube electrónica, al ser excitados, van a pasar de un átomo a otro, de manera que se mueven, o decimos que se mueven de manera libre en el material, pero sin perder las propiedades, sin llegar a cambiar sus propiedades. Puede ocurrir que esa nube electrónica se vuelva tan inestable por el movimiento de los electrones que puede llegar a cambiar el estado de agregación de la materia, pero no la esencia de la materia. ¿De acuerdo? Entonces, el calor no es más que el fenómeno macroscópico que se presenta cuando los electrones se excitan en un átomo y aumentan su nube electrónica. ¿Sí? Es un fenómeno macroscópico, pero es microscópico también. Y es a ese movimiento o ese cambio en el tamaño de la nube electrónica le llamamos calor. Y no podemos calcularlo de manera absoluta. Tiene que ser de un estado con respecto a otro. Y otra cosa, no podemos calcularlo directamente. Tenemos que hacerlo con una escala de medición. Y aquí entran las famosas escalas de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, el calor es eso. Todos los átomos, todos los electrones están moviéndose en todas direcciones. De manera que el flujo de electrones, no se da un flujo de electrones en una dirección. ¿Sí está? Muy bien. Ahora imagínense que esa excitación que se logra en los átomos, nosotros hacemos que aumente la excitación de los átomos o de los electrones de los átomos del último nivel y comienzan a moverse los electrones. Pero ahora imaginen que se mueven todos en una dirección.
Si logramos que se muevan todos en una dirección, debido a esa excitación, entonces nosotros podemos realizar un movimiento mecánico. Si podemos realizar ese movimiento mecánico, a ese movimiento mecánico le llamamos trabajo. O sea, no en sí al movimiento mecánico, sino al efecto de mover el objeto. O expandir las fronteras del sistema. El ejemplo más inmediato en este sentido es el cambio de la presión y el volumen en un sistema. Si tenemos, por ejemplo, un globo y nosotros aumentamos el calor dentro del globo, nosotros vamos a hacer que se expanda. Esa expansión no es más que el movimiento mecánico del que yo les hablaba. Y esa expansión lleva un sentido, es decir, todos los están presionando de manera radial, de tal forma que el efecto es que el globo se expande. Ese movimiento de expansión es lo que llamamos trabajo. ¿Por qué decimos que todos los átomos o todas las moléculas se mueven en una dirección? Pero si ustedes se fijan, el fenómeno fue el mismo, el calor y el trabajo. ¿Qué diferencia hubo? Pues la diferencia que en el calor todos los átomos se mueven en todas direcciones, no hay un efecto neto, y en el caso del trabajo todos los átomos se mueven en una dirección de tal forma que hay un efecto neto, y ordinariamente o siempre se presentan estos efectos en el límite del sistema. No sé si los ubico. Sí, profe. Sí, queda Sí, claro. ¿sí queda clara la diferencia entre el calor y el trabajo? Sí. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, cuando hacemos un balance de energía en un sistema cualquiera, tenemos que considerar la masa, la energía cinética. La energía cinética la entendemos como la energía necesaria para mover un sistema de un punto a otro en coordenadas horizontales, ¿sí? Es decir, nos movemos nosotros como cuerpos independientes en el horizonte, de un punto a otro del horizonte, entonces estamos cambiando de energía cinética. Estamos incrementando la energía en el momento en que nos estamos desplazando. Y la energía potencial sería el cambio de energía asociado a un cambio en la posición vertical, es decir, subimos o bajamos. Al cambiar de posición con respecto al campo gravitatorio, entonces aumentamos o disminuimos la energía potencial, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la energía por presión, que la energía por presión pues es la que generan los átomos o moléculas sobre una superficie, ¿de acuerdo? Y lo que llamamos energía interna. Esto es en el estado 1, pero ordinariamente llevamos nuestro sistema al estado energético 2, de manera que se cuantifican la energía en el estado 1 y en el estado 2, y se ve la cantidad de calor que metemos y la cantidad de trabajo que estamos extrayendo. ¿Listos? ¿Ya copiaron este sistemita? Muy bien. Al realizar un balance de materia para el sistema,
como el sistema no presenta reacción química, o bueno, nos acomodamos el sistema para que no presente reacción química, entonces decimos que la entrada es igual a la salida en nuestro balance de materia. Entonces, la masa en el estado 1 debe ser igual a la masa en el estado 2. Sin embargo, el balance de energía ya no es tan sencillo. Fíjense bien, el balance de energía va a ser igual a la suma de las energías de los tipos de energía a la entrada. Tenemos entrada potencial, la energía potencial en el estado 1, más la energía cinética en el estado 1, más la energía por presión en el estado 1, más la energía interna en el estado 1, más el calor que estamos introduciendo al sistema de acuerdo aquí a esto. Lo que está entrando es positivo, lo que está saliendo es negativo. Entonces, sería más es el calor, energía interna y calor. Eso debe ser igual a la energía potencial en el estado 2, que sería en este punto, la energía cinética en el punto 2, más la energía por presión en el punto 2, más la energía interna en el punto 2, más la potencia mecánica. Es decir, si ustedes se fijan, esta potencia mecánica debe estar asociada con el trabajo. Es decir, la capacidad del sistema para realizar trabajo no es más que la potencia mecánica. Pónganle nombre, por favor. Por ejemplo, a esto. Porque ya no puse trabajo, pero puse potencia mecánica. Bueno, ¿de dónde salió? Pues del trabajo que estoy extrayendo. ¿Sí estamos? Sí. Muy bien. Si nosotros despejamos todo esto, término, y luego factorizamos término a término los términos iguales, vamos a tener que nos quedan dos términos que no tienen pareja. El calor y la potencia mecánica no tienen pareja y el calor se queda en su lugar. Todos estos, la energía potencial, energía cinética, energía de presión y energía interna, las pasamos para el otro miembro de la ecuación con signo contrario. ¿A nadie pierdo? No, profe. Muy bien. Al pasar y dejarlos juntos, pues tenemos que, pero también al pasar la potencia mecánica al miembro 1 de la ecuación o al miembro izquierdo, vamos a tener que nuestro balance se transforma en esto. El calor menos la potencia mecánica que está asociada con el trabajo debe ser igual a la energía potencial en el estado 2, que sería esta, menos la energía potencial en el estado 1, más la energía cinética en el estado 2, que sería esta, menos la energía cinética en el estado 1, más la energía potencial en el estado 2, menos la energía potencial en el estado 1, perdón, la energía por presión en el estado 2, menos la energía por presión en el estado 1. Es decir, esta energía y esta. Más la energía interna en el estado 2, menos la energía interna en el estado 1, que es toda esta ecuación. ¿Sí estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces,
Pero hay algunas cosas que ustedes deben de conocer. Si ustedes recuerdan, la entalpía era igual a la energía interna más la relación presión-volumen, es decir, la energía interna más el trabajo por presión y volumen. Entonces, si nosotros decimos que la relación presión-volumen es igual a la energía por presión, entonces de aquí nosotros podemos hacer ciertas cosas. Si sustituimos este P por B, que es equivalente a la energía por presión, y la sustituimos aquí, podemos decir esto, que por tanto, la entalpía en el estado 1 va a ser igual a la energía interna en el estado 1 más la energía por presión en el estado 1. Y la entalpía en el estado 2 pues va a ser algo semejante. Va a ser igual a la energía interna en el estado 2 más la energía por presión en el estado 2. Si nosotros, fíjense bien, si nosotros de esta ecuación despejamos la energía por presión en el estado 1, ¿qué tenemos? Va a ser la entalpía 1 menos la energía interna 1, ¿sí es cierto? Que está aquí, para el estado 1. Entonces la energía por presión para el estado 2 va a ser igual a la entalpía en el estado 2 menos la energía interna en el estado 2. Si nosotros tenemos que buscamos la diferencia en la energía por presión en el estado 2 menos la energía por presión en el estado 1, eso debe ser igual a la entalpía en el estado 2 menos la energía interna en el estado 2, todo eso menos la entalpía en el estado 1 menos la entalpía, menos la energía interna en el estado 1. Si de aquí, de esta parte, asociamos lo que es igual, es decir, las entalpías y las energías internas, ¿qué vemos? Fíjense bien, entalpía 2 menos entalpía 1, y aquí está. Y luego, energía interna 2 negativa más energía interna 1. Si factorizamos el signo, vamos a quedar con menos energía interna 2 positiva menos energía interna 1 negativa. Esto. A ver, ¿no perdí a nadie o sí los perdí? Creo que no, profe, todo bien. ¿Sí? Fue simplemente reacomodar la relación. Muy bien, porque me interesa esta energía por presión, expresarla como entalpía y como energía interna. ¿Sí? Porque aquí tengo una energía interna. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya tengan eso, me dicen para irnos un poquito más abajo. ¿Listos? Sí. Muy bien. Una vez que ya tenemos que la energía por presión en el punto 2 menos la energía por presión en el punto 1 es igual a la diferencia de entalpías menos la diferencia de energía interna, entonces sí podemos sustituirla aquí.
¿Sí lo ven? Y al sustituirlo, vamos a encontrar esto. A ver, fíjense bien lo que hice. Me vuelvo aquí. Esta expresión es esta. Si sustituyo a lo que equivale, voy a tener esta expresión. Acá no se movió el calor menos la potencia mecánica, la energía por presión en el punto 2, en el punto 1, la energía cinética, pero el otro sí. Teníamos la energía, esta sería entalpía menos energía interna, entalpía menos energía interna, menos la energía interna, si ustedes se fijan, que sería esta. ¿Sí? Estas dos son la energía por presión, estas dos. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Gracias. Bueno, entonces, como una es positiva y la otra es negativa, esto se me anula, la energía interna. ¿Por qué quiero eliminar la energía interna? Porque es muy difícil calcularla. Sin embargo, la entalpía, pues es la transferencia de calor o el calor que se transfiere en un sistema cerrado. Entonces ya es más manejable porque puedo meter el cambio en la temperatura y ya con eso. ¿De acuerdo? Muy bien. De manera que el calor menos la potencia mecánica del sistema va a ser igual a la energía potencial, al cambio en la energía potencial del sistema, más el cambio en la energía cinética del sistema, más el cambio en la entalpía. Y eso lo podemos expresar ya de manera muy sintética como Q menos P, es decir, el calor menos la potencia mecánica asociada al trabajo del sistema, va a ser igual al cambio en la energía potencial del sistema, más el cambio en la energía cinética, más el cambio en la entalpía. Aquí decimos, y esto va a ser bien importante, aquí yo me pregunto, muy bien, y bueno, el calor y el trabajo, pues la diferencia la puedo calcular, o me pueden decir cuál es la cantidad de calor o cuál es la potencia mecánica. Muy bien, pero la energía potencial, ¿cómo la calculo? Dijimos que eran los cambios de altura. Entonces, el cambio en la energía potencial va a ser igual a Z2 menos Z1. Y eso lo vamos a multiplicar por la gravedad, que es G, sobre un factor de conversión que llamamos GC, que ya habíamos visto, ¿no? Sí, ya lo habíamos visto. Por ahí es 9.81 kilonewton por kilogramo, me parece, o 32.6 libras masa por, o libra fuerza por libra masa por pulgada, algo así. Bueno, por ahí lo tienen. Por el flujo másico, esta M es el flujo másico. Es decir, cuando hablamos de la energía potencial, estamos hablando de la masa que estamos desplazando de un punto a otro en el campo gravitatorio, es decir, en la vertical. ¿De acuerdo? Y tenemos que la energía cinética de cualquier sistema va a ser igual a un medio de Gc, o 1 sobre 2 veces Gc, mejor expresado.
todo eso que va a multiplicar a la diferencia de velocidades al cuadrado. Perdón, a la diferencia del cuadrado de las velocidades. ¿Sí? La diferencia del cuadrado de las velocidades por la masa del sistema. Y la entalpía, vamos a decir que es delta H, va a ser un cambio en la entalpía, va a ser igual a la entalpía en el estado 2 menos la entalpía en el estado 1, multiplicada por la cantidad de masa en el sistema. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Pero tenemos un problema ahí con esa ecuación. Se ve muy bonita la ecuación, pero sucede que el calor y el trabajo, o el calor y la energía interna, no presentan una conversión muy simple para el trabajo. La energía interna, el calor, la potencia mecánica, pues se complican. Entonces decimos, pero en el balance de energía, una forma más útil para el flujo de fluidos va a considerar la energía mecánica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Q, es decir, el calor y la energía interna, no permiten una conversión simple al trabajo o a T. Entonces, o por tanto, al hacer un balance de energía mecánica, la energía mecánica que se convierte a calor, acuérdense que la energía se transforma, eso nos dice el primer principio de la termodinámica. Es el principio de interconvertibilidad de la energía, el primer principio de la termodinámica. Entonces, la energía mecánica que se convierte a calor se va a considerar una pérdida. ¿Sí estamos? Y eso va a ser importante porque cualquier producto biotecnológico que ustedes obtengan tiene asociada una pérdida de energía. Y cualquier producto que ustedes obtengan de cualquier naturaleza, sea biotecnológico o no, va a tener siempre asociada esa pérdida de energía. Y esa pérdida de energía pues está vinculada pues al segundo principio de la termodinámica. ¿Listos? ¿Ya copiaron eso? Profe, ¿qué dice donde en la parte de ya que Q y la energía interna no permiten una conversión? ¿Qué es eso último? Simple a T. Ok, ya. Gracias. Sí, o simple al trabajo. En realidad es tau, ¿eh?
una conversión simple a tau. Y en el otro que dice, profe, al principio, ¿qué? Al hacer balance de energía mecánica, por tanto, o sea, los 3 puntos, ok. por tanto, al hacer balance de energía mecánica, la energía mecánica se convierte a calor. Perdón, la energía mecánica que se convierte a calor se considera pérdida de energía o pérdida por fricción. Y aquí quiero recordarles, recuerdan que al principio del curso les empecé a hablar de la transferencia de momentum. Sí les hablé de la transferencia de momentum. Sí. Ah, pues está asociada esa transferencia de momentum con la pérdida por fricción. Si ustedes recuerdan, las moléculas iban ordenaditas y luego como que se anclaban, ¿verdad? Con fuerzas débiles que daban la idea de un torque. Ah, bueno, pues esas con los 6 vecinos, ¿recuerdan? Entonces, el momentum estaría asociado a las pérdidas por fricción, ya cuando movemos el fluido. Y sí, coincide la teoría con esto. ¿Listos? Entonces, de la primera ley de la termodinámica, decimos que delta U es igual a Q menos tau, que va a ser nuestra ecuación 1. ¿Listos? No quiero que se queden atrás, los espero. Sí, profe, gracias. ¿Listos? Sí. Entonces, delta U es igual a Q o al calor, o el cambio en la energía interna va a ser igual a la diferencia entre el calor menos el trabajo. Y a ese le llamamos ecuación 1. Pero el trabajo, al cual voy a llamar tau, va a ser igual a la integral desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Voy a aumentar esto. Aquí. Tau va a ser igual a la integral desde el volumen 1 hasta el volumen 2 de la relación, fíjense bien, P por B. Nada más que estamos viéndolo con los cambios diferenciales de volumen. ¿Sí estamos? Entonces, tenemos que el trabajo va a ser
va a estar asociado por la relación presión-volumen, desde el volumen 1 hasta el volumen 2, menos las pérdidas por fricción, por cualquier naturaleza. Esta es una sumatoria de I igual con 1 hasta n, menos la sumatoria de I igual con 1 hasta n de F mayúscula. Y definimos las variables, donde tau, dos puntos, es el trabajo que realiza el fluido y sus unidades son fuerza y longitud. Tiene unidades de fuerza y longitud, el trabajo. Y sí, coincide fuerza por distancia, ¿no? La definición clásica de trabajo. Q mayúscula, dos puntos, va a ser el calor asociado al proceso y va a tener unidades de, esto acuérdense que el corchete y con un igual significaba tiene unidades de, por eso aquí se los puse así, tiene unidades de fuerza por longitud. Asimismo, B subíndice 0, dos puntos, va a ser el volumen asociado al sistema y tiene unidades de longitud al cubo. Y la sumatoria de I igual con 1 hasta n de F mayúscula, dos puntos, significa pérdidas por fricción y tiene unidades de fuerza por longitud. ¿Listos? Sí, profe. Entonces, decimos que el cambio, fíjense bien, sustituye en la energía interna. Decíamos que la energía interna era calor menos trabajo. Y tau es esto, entonces esto lo ponemos aquí. ¿Sí? Y vamos a tener esta. Entonces, el cambio en la energía interna va a ser igual al calor menos la integral desde el volumen 1 hasta el volumen 2 de P por T de B subíndice 0 más la sumatoria de igual con 1 hasta N de F. O si lo quieren ver, el cambio en la energía interna es igual al calor asociado a ese cambio menos el trabajo realizado por la relación presión-volumen más las pérdidas por fricción, que sería la interpretación de esa ecuación. Digamos más que la interpretación, la verbalización. A esa le vamos ya a llamar ecuación número 2.
Pero además sabemos que la entalpía va a ser igual a la energía interna más la relación presión-volumen. Y en este caso, volumen lo representamos por V subíndice 0. Esa va a ser nuestra ecuación 3. Profe, Mándeme. en la ecuación 2, si es más las pérdidas de fricción o menos las pérdidas de fricción. Es más. Ok. O lo tenemos como menos. Es menos, ¿verdad? Es que creo que sí, en el anterior estaba como menos, ¿no? Sí, pero tenemos, acuérdate que es así, mira. A ver, ¿dónde está? Este es menos. Pero este es menos. De manera que cuando tú sustituyes esto, este se te hace menos y este se te hace más. ¿Sí lo ves? Fíjate bien en esta ecuación. Sí, ya. Este es menos y este debe ser más. Este es menos y este debe ser más. ¿Ya? Sí, gracias. De nada. Saben diferenciar, ¿verdad? O al menos tienen idea de más o menos la diferenciación. Vamos a diferenciar la ecuación 3. ¿Por qué la diferenciamos? Porque acuérdense que la entalpía, la energía interna, no las podemos calcular de manera puntual. Tiene que ser una diferencia o un gradiente. Entonces, decimos, si diferenciamos esta ecuación, ¿qué obtenemos? La ecuación de la entalpía. Decimos, entonces la diferencial de la entalpía o DH, es la diferencial de esta, va a ser igual a la diferencial de la energía interna, que aquí está, más, son dos variables, entonces dejo fija uno y diferencio la otra. Es como la regla de la cadena. Más, dejo constante esta y diferencio esta. Es decir, fíjense bien aquí, más P de B, P por la diferencial de B, más B por la diferencial de P. ¿Sí lo ven? A eso se le llama diferencial total y debieron haberla visto en termodinámica. ¿Quién les dio termodinámica? No me acuerdo. Yo no les dio, sí. Elsa. Les dio Elsa. Sí les enseñó eso, la diferencial total, o nomás se las aventó así. Ni se acuerdan. No estoy segura, la verdad, pero no me suena mucho. Muy bien, así lo dejamos. Entonces, muy bien, tenemos pues que la diferencial de la entalpía va a ser igual a la diferencial de la energía interna más la presión por la diferencial del volumen más el volumen por la diferencial de la presión. Es decir, hicimos una diferencial total ahí. ¿Qué pasa si lo integramos? Esta diferencial, esta ecuación diferencial, la integramos. Entonces, vamos a decir que el integral de la entalpía desde el estado 1, termodinámico 1, hasta el estado termodinámico 2, o si lo quieren ver como desde H1 hasta H2, va a ser igual a la integral de la energía interna del estado termodinámico 1 hasta el estado termodinámico 2 de du, más la integral desde el volumen 1 hasta el volumen 2, ya que lo que se está moviendo es el volumen, por P de B subíndice 0, más la presión en el estado 1 hasta la presión en el estado 2 por B subíndice 0 de P. Es decir, estoy integrando término a término la ecuación diferencial o la ecuación que diferenciamos.
Si ustedes recuerdan, cuando integrábamos un diferencial, obtenemos un delta H. ¿Sí recuerdan eso? A ver, ¿sí saben integrar? ¿No se Sí, acuerdan? pero no me acordaba de eso. Sí, sí. A ver, fíjense bien. Voy a verbalizar la integral de este, para que más o menos ubiquen. La integral de h subíndice 1 hasta h subíndice 2 de dh va a ser igual. Y me vengo acá. Si quieren, apúntenlo acá o un poquito acá. Esto, la integral de h1 hasta h2 de dh va a ser igual a la integral de la diferencial de, o sea, la integral y la diferencial son operaciones contrarias. Es como tener suma y resta. De manera que si yo digo la integral de la diferencial de x, ¿a qué es igual? Pues a x, a la variable. Entonces voy a tener que va a ser esta integral, la integral de h1 hasta h2 de dh va a ser igual a h. Y luego una línea que decía que va desde h1 hasta h2. Y todo eso va a ser igual a h2 menos h1. ¿Sí los ubiqué? Va de nuevo. La integral desde h1 hasta h2 de la diferencial de h va a ser igual, dijimos que estamos acá, va a ser igual a h, con su límite de integración desde h1 hasta h2. Los límites de integración se ejercen, es límite superior menos límite inferior. Entonces quedaría h2 menos h1. h2 menos h1 es un delta h. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. ¿Sí lo escribieron? Y así con delta u, o perdón, así con la diferencial de u, la integral de la diferencial de u pues va a ser la variable, en este caso u, que va a ser evaluada desde u2 hasta u1. Va a ser u2 menos u1 pues, y eso es igual a delta u, que es igual el mismo mecanismo que les estaba diciendo por acá. Y las integrales, pues las dejamos nada más representadas, las de la presión y el volumen. ¿Por qué? Pues porque esas necesitaríamos el valor de la función para poderla integrar. ¿Sí? Aunque se puede hacer como B2 menos B1, ¿sí? Pero aquí la dejamos representada. Entonces quedaría delta H es igual a delta U más la integral desde B1 hasta B2 de P de B más la integral de P1 hasta P subíndice 2 de D de P. Parece lo mismo, no es lo mismo. De manera que al sustituir delta H en nuestra ecuación, déjenla veo, delta H en nuestra ecuación, ¿en cuál le estamos sustituyendo? Fíjense bien, está U y P de B. U y P de B me da delta H, tenemos esto, entonces podemos despejarlos, estas, ¿no? Para tener delta U. ¿Sí lo ven? Teníamos pues que delta H es igual a delta U más esto. Esta expresión es esta, ¿eh? Nada más la traje para acá, para poder poner este integral. Pero delta U es igual a Q menos la integral a la ecuación 2.
¿Sí la ven? Aquí está. Esta delta U. Es esta. ¿Sí la ven? Espero no confundirlos. ¿Sí? O sea, esta U la sustituimos aquí, si quieren aquí, y vamos a tener esta expresión. ¿Sí la ven? Sí, Si la ponen así, a delta U, que es esta expresión, más esto, entonces van a poder simplificar porque esta es negativa y esta integral es negativa y esta integral es positiva y son iguales. P de B los dos. Pongan ahí flechitas o lo que ustedes quieran para que no se me pierdan, porque eso es bien fácil perderse. ¿Ya pusieron flechitas o notas ahí para que no se me pierdan? ahí vamos, ahí vamos. Sí, profe. Sí, adelante. ¿Listos? Sí, Muy bien. Entonces sí podemos eliminar estas dos integrales y vamos a obtener esta expresión. Delta H va a ser igual a Q más la integral de P1 hasta P subíndice 2 de B subíndice 0 por dP, más la sumatoria de igual con 1 hasta N de F. Y señálenlo en un recuadro, porque esta ecuación es importante para el cambio de entalpía. profe, Mándeme. esta Q es la misma Q que vimos al principio de Q menos P igual a las sumas de las energías. A la, Sí, la suma es la misma. sí, es la del calor. Ok. En realidad, la entalpía o el cambio en la entalpía
es igual al calor en el sistema. Fíjate bien, calor más trabajo más las pérdidas de energía por fricción. Es que si tú te acuerdas, la fricción estaba asociada con el momentum, y el momentum no es más que el enlace que se da entre los átomos y moléculas, es decir, la fricción del fluido. ¿Sí? Ah, sí, es lo que está ahí abajito. Sí. Entonces, sustituyendo este resultado en el balance de energía que teníamos, Q menos P, es decir, el calor menos el trabajo mecánico o la potencia mecánica, va a ser igual al cambio en la energía potencial más el cambio en la energía cinética más el cambio en la entalpía. Esta entalpía, ¿sí? ¿Listos? Sí, profe. Muy bien, una vez que ya tenemos esto, que ya podemos sustituir este cambio de entalpía en nuestro balance de energía, tenemos lo siguiente. Tenemos que Q menos P, esta P es la misma, va a ser igual al cambio en la energía potencial, el delta P, acuérdense, más la energía cinética, que sería más un medio de Gc por el cuadrado de la diferencia de las velocidades por la masa, más delta H, que delta H es todo esto, por la masa. Aquí me falta M. Entonces, si ustedes se fijan simplemente en el balance de energía, que es este balance, sustituimos el equivalente de delta H.
¿Listos? Hasta aquí no se les olvide ponerle la M. Es la M de la masa que estamos asociando al sistema. Entonces sería ¿listos? Quitamos el paréntesis y tenemos Q por M, que es esta. A ver, esto ya quedó igual. Fíjense bien, quedó igual. Pero aquí quitamos el corchete y decimos M por Q. Q por M, aquí está. Más, tenemos la integral de P1 hasta P subíndice 2 de B0 de P por M. Entonces, como M es una constante, la sacamos de la integral y queda M por la integral de P subíndice 1 hasta P subíndice 2 desde B0 hasta por dP. Más M por la sumatoria de igual con 1 hasta M o hasta N de el factor de fricción o de las pérdidas por fricción. Sería M por la sumatoria. ¿Listos? Sí, profe, listo. Pero sucede que Q por M es igual a Q y la sumatoria de igual con 1 hasta N por las pérdidas por fricción por M es igual a F, o a la sumatoria de igual con 1 hasta N de F. Entonces, ahí voy para allá. ¿No los pierdo? No. Entonces, este Q y esta sumatoria pues quedan como los conocíamos. Decimos por tanto y volvemos a escribirla. Por tanto, Q menos P, es decir, el calor menos la potencia mecánica asociada al movimiento del fluido o al movimiento de la energía en el sistema, va a ser igual a la energía potencial, todo esto es la energía potencial, más la energía cinética, más el calor, más
el trabajo asociado a la relación P por B, es decir, M por la integral desde P1 hasta P subíndice 2 de B0 de P, más la sumatoria de igual con 1 hasta N de las pérdidas por fricción. Si sustituimos esta relación aquí, vamos a tener esta relación. Si nos fijamos en ella, aquí ya se los señalé, esta Q es positiva y Q es también positiva, pero están en miembros contrarios, entonces se anulan, son iguales. Y vamos a tener que la potencia mecánica negativa por menos las pérdidas por fricción, es decir, la pasamos para este lado, las pérdidas por fricción, va a ser igual a el cambio en la energía potencial más el cambio en la energía cinética más el trabajo asociado por el movimiento del fluido. Si factorizamos la M, fíjense bien, M y M, la factorizamos y como va a estar multiplicando, la pasamos para el otro miembro dividiendo, pues va a quedar aquí. Y esta relación de las pérdidas por fricción menos la potencia asociada al movimiento del fluido sobre la masa que estamos desplazando va a ser igual a la energía cinética, energía potencial más la energía cinética más el trabajo asociado. Y a esa ecuación le llamamos ecuación de Bernoulli. Y es una ecuación clásica para mover, es la ecuación del balance de energía para el movimiento de un fluido cualquiera. Esta ecuación de Bernoulli puede tomar diferentes formas, más simples, más complejas, pero siempre va a estar la potencia asociada, las pérdidas por fricción, la energía potencial, la energía cinética y el trabajo. Otra forma podría ser esta, que es lo mismo. La energía potencial, la energía cinética, el cambio, el trabajo debido a la trayectoria, el trabajo mecánico y las pérdidas por fricción. Es la misma ecuación, nomás la están expresando diferente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí los ubico. Profe, Mándenme. es que me perdí un poquito en la de arriba, en la ecuación de arriba. ¿En esta? No, donde se sustituía ya todo y después que se le quitaban los corchetes. Desde acá. Ajá, es que, no me quedó muy claro, como que de dónde salió esa M o por qué se le puso la M. Lo que sucede es que si tú te fijas, Ujú, este cambio en la energía potencial sí, está relacionado con la masa que estás moviendo. sí, Pero la energía cinética también está asociada con la masa que estás moviendo. Acuérdate que estás moviendo un fluido. sí. Entonces,
Y esta expresión era la masa, era la energía potencial, energía cinética y trabajo, ¿no? O el trabajo asociado con la entalpía, el calor, esto. Pero también está vinculado con la masa o con el flujo másico que tú tienes en el sistema. El calor y la potencia no, porque son efectos, ¿sí? Son efectos que se presentan en los límites del sistema. Estos tú los ves, pero la energía potencial no es en abstracto, es una cantidad de masa que estás moviendo verticalmente. La energía cinética es una masa que estás moviendo horizontalmente. Y la entalpía, pues, es el calor transferido debido al fenómeno de presión por volumen, el BDP, ¿sí? Entonces también está asociado a la masa. Porque todo está vinculado por unidad de masa, si no, no lo puedes calcular. Entonces esa masa es para poder cuantificarla. Introducimos la masa y todo va a tener, estar asociado con la masa, del sistema. Ok. Sí, ya lo entendí. Es que aquí hablamos de las propiedades específicas. No sé si recuerdas que están asociadas al número de moles. Sí. Entonces, y bueno, pues ya hacemos los aspectos algebraicos. Identificamos, por eso aquí está QM es igual a Q. ¿Por qué lo pongo así? Porque de manera implícita es por unidad de masa esto, tanto las pérdidas por fricción como el calor transferido. Y tengo que ponerlo aquí para poder ubicar estas pérdidas por fricción. Sí. Ok. Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, una vez que llegamos, aquí ya copiaron esta parte antes del recuadro, que es la ecuación de Bernoulli, que ya habíamos calculado, si se fijan. Pero ahora tengo asociados aquí a la ecuación de Bernoulli el factor de fricción o las pérdidas por fricción, que van a ser muy importantes en un sistema, por unidad de masa, y la potencia por unidad de masa, asociados o debido a el cambio en la posición en el campo gravitatorio, o si lo quieren ver, el cambio en la energía potencial, más el cambio en la energía cinética, es decir, el cambio horizontal del sistema o el movimiento horizontal del sistema, más el trabajo asociado a la expansión o al cambio en el volumen del sistema debido a la presión. Esta ecuación se llama ecuación de Bernoulli y la pueden encontrar por ahí en algún otro libro, bueno, en algún libro de esta manera. ¿Qué diferencia hay? Pues aquí nos lo dan como un incremento de G sobre Gc, nos dan como un incremento en la velocidad al cuadrado del sistema sobre Gc, más la variación de presión con respecto a la densidad del sistema. Y esto es una trayectoria, a lo largo de la trayectoria, es por dónde se está moviendo el sistema, estoy haciendo el cálculo. Y luego WS, si tengo elementos mecánicos que puedan moverse en el sistema, entonces es el trabajo recibido del entorno. Pero todo esto va a generar que se pierda energía por la fricción del sistema. Entonces son las pérdidas por fricción. ¿Sí? Entonces la ecuación de Bernoulli la pueden ubicar también de esta manera. Y cada uno de los términos tendría el significado que les acabo de señalar. Ahorita se ve muy abstracto, ya cuando lo vean con los problemas van a ver qué sencillo.
¿Listos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí. ¿Ya terminaron? Ya. Entonces, para fluidos incompresibles, este término se convierte en delta P sobre Rho. ¿Sí? Muy bien. Y ya ejemplitos. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece si aquí lo dejamos por hoy y mañana comenzamos haciendo algunos ejemplitos? Para que sepan cómo manejar la ecuación de Bernoulli. Está bien, profe. Muy bien. Pues nos estamos viendo la próxima sesión. Una pregunta. Ya debieron habérselas dicho, pero ¿ya evaluaron a sus profesores? Me parece que es Profe, no. del 9 hasta el 12. Si no, yo les doy las fechas, pero ya pueden entrar al CIMAE para evaluar a todos sus profesores. ¿Sí? Para que no se les pase, porque nos van a andar correteando. A lo mejor Gonzalo no se le pasó, o no sé qué pase. A lo mejor le dijo a su tutor y el tutor está ahí entrampado, ¿no? Muy bien, entonces nos estamos viendo, dejo de compartir y mañana comenzamos con los ejemplitos de la ecuación de Bernoulli en flujo de fluidos, el balance de energía. Es importante hacer estos balances de energía porque nos van a permitir ver qué cantidad precisamente de energía necesitamos y cuánto estamos perdiendo. Y las pérdidas que nosotros tengamos van a estar asociadas con la cantidad de dinero que tengamos en nuestro presupuesto para ese tipo de problemas. ¿Listos? Sí, profe. Dejo de compartir y listo. Entonces, nos estamos viendo. Que pasen buen día. Gracias, profe, Igualmente, igualmente. profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo andas, Efraín? ¿Bien? Muy bien, pues nos estamos viendo. Dejo de compartir. ¿Se durmieron, Efraín? ¿Qué onda, Alejandro? Rebeca.